Hoy vivimos, podríamos decir, la cultura de la imagen. Todo lo que se ve, todo lo que podemos exteriorizar al tal punto de que tenemos inclusive las redes sociales, donde siempre mostramos una imagen que por ahí no es la real, una imagen a la cual yo me preparo, maquillo, muestro, o por otro lado también podríamos decir, vivimos de la apariencia, a tal punto de que incluso se ve eso en lo religioso. Y es algo que nos pide el Señor depurarlo. Está muy bien llevar la camiseta de Jesús, está muy bien tener la calco del rosario en el auto, está muy bien llevar el rosario en el cuello, está todo muy bien y es divino. Pero Jesús nos invita a vivir, es decir, eso es difícil, Padre, sí que es difícil, con la fuerza humana. Entonces nos pide el Señor confiar en Él, es decir, confiar en su gracia, para que todo eso que llevamos exteriormente lo podamos también vivir interiormente. Es decir, pulirlo para gustar ese rosario que llevo en el cuello y para poder gustarlo también y valorarlo y defenderlo y animarlo también exteriormente, ya sea con la calco, ya sea con las procesiones, ya sea con los gestos de devociones que también conocemos como devociones populares. Por eso dice la primera lectura de hoy: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de alarmarnos, de desesperarnos, de tentarnos y de por ahí sucumbir también en la tentación. Por eso la primera lectura decía lo siguiente y así iniciaba: hermanos, no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, es decir, cartas falsas, nosotros no las redactamos, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera, porque el que no tiene rumbo en su buque va a ir para cualquier lado. Entonces, si nosotros no sabemos por qué llevamos esos signos exteriores, esos sacramentales, como el rosario, ¿sí?, puede que ante la primera tentación o primer comentario o primera realidad caigamos en esa perturbación. No se dejen perturbar fácilmente, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Es decir, nos llenan de miedo. Y muchas veces encontramos todas estas realidades en internet, ¿no? En tantos días va a pasar tal cosa, en pocos días más lo otro. Si no hacen esto, les sucede aquello. Si no comparten esta imagen en 10 personas o más y no le vuelve a ustedes, y genera esa perturbación interior. Y se cumple lo del Evangelio. Ustedes limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Entonces puede que nosotros vivamos de una apariencia, vivamos de una máscara, vivamos con una realidad que es pura cáscara o, como dicen en otros lados, es puro cartel. Entonces reflexionemos, ¿cómo es ese trato con Dios? ¿Es puro cartel mi vida con Dios o realmente la lucho como hijo de Dios? La lucho como cristiano ante la realidad del pecado, que lo quiero dejar y me confío en la gracia de Dios y me levanto una vez, quizás tropiece, me vuelvo a levantar. Por eso cuando nos acercamos al templo nos vamos a encontrar con gente pecadora. Y claro que sí, porque acá queremos curar esa alma, acá queremos cambiar nuestra vida, nuestra realidad. Y eso no nos tiene que alarmar. En el Salmo decíamos, el Señor viene a gobernar la tierra. En otras palabras, el Señor es mi Rey, ¿sí? Cristo Rey, tenemos esa hermosa advocación. Vivo bajo este reinado de Cristo, vivo como un verdadero hijo de Dios, o al menos tengo el deseo de vivir como hijo de Dios, o vivo quizás de la apariencia incluso criticando a los otros que también vienen. No, vamos a pedirle a Dios la gracia de empezar a depurar, a limpiar primero, como termina el Evangelio de hoy, a limpiar primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Nos dice el Evangelio de hoy y nos llama a no descuidar lo esencial de la ley. Por un lado la justicia, por otro lado la misericordia y por otro lado la fidelidad. Justicia, misericordia y fidelidad. Vamos a pedirle a Dios también poder
llevar adelante esta justicia, que no es cargarle el peso de la ley sobre una persona, a mirar con misericordia también a aquellas personas que por una cuestión u otra, o por una realidad u otra, esa ley se hace difícil llevarla a cabo, pero no porque sea mala, sino porque no puede en ese momento. Pasa mucho en nuestras realidades pastorales, pasa mucho en nuestras realidades parroquiales, cosas similares. Y a veces como que, si no se realiza el bautismo tal domingo, entonces no lo vamos a hacer hasta... No. Tenemos ese ojo de misericordia, de ver por qué lo quiere bautizar antes. Quizás el chiquito está en alguna enfermedad, quizás el chiquito está pasando alguna perturbación particular, familiar. Hay realidades particulares donde la justicia está bien que se haga, ¿sí? Pero también tener ese ojo de misericordia para no medir a todos con la misma vara, como decimos. Esa misma vara se va a utilizar para medirnos a nosotros. Entonces, ¿cómo mido yo también, cómo juzgo las realidades cotidianas de la vida? ¿Soy de aquellos que tiran el peso de la ley sin tener en cuenta la misericordia, la compasión, teniendo en cuenta las realidades de cada uno? Vamos a pedir a Dios entonces poder vivir esta justicia con la misericordia y también de manera particular esta fidelidad, es decir, serle fieles a Dios en todo momento. ¿Nos cuesta? Probablemente sí. Entonces pidamos la gracia de no desalentarnos si caemos en el pecado y de tener esta paciencia y constancia en la fe para poder limpiar por dentro la copa y así a su tiempo también quedará limpia por fuera. Que la Santísima Virgen nos acompañe. Ave María Purísima.